Muy buenos días, muchas gracias por la invitación a este evento relacionado con el Congreso Nacional de Medicina Familiar y el Encuentro Internacional de Residentes de Medicina Familiar. En este caso, mi nombre es José Fernando Tovar Valle, yo soy médico y soy especialista en epidemiología. Actualmente soy magíster en estudios políticos y relaciones internacionales y soy candidato a doctor en salud pública. Me desempeño como docente en la Corporación Universitaria Remington, específicamente en el área de la Facultad de Ciencias de la Salud con el programa de especialización en medicina familiar. El día de hoy yo quería hablarles un poco sobre un proyecto que estamos liderando desde el equipo docente de la facultad. En este caso es innovación en la atención integral de pacientes con pluripatología, un enfoque de gestión clínica y salutogénica en la Clínica Central Fundadores Promedan 2021-2024. El principal objetivo que tenemos con esta presentación, y hablo en nombre del equipo docente que hacemos parte de este proyecto, básicamente es socializar con los participantes de este evento un ejercicio académico y clínico en una institución prestadora de salud en la construcción de un modelo de atención en salud para pacientes con pluripatología en la ciudad de Medellín. Yo quería contarles primero que este trabajo de investigación hace parte de lo que denominamos una apuesta educativa innovadora de nuestra especialización en medicina familiar en la Remington. En primera medida porque cuando recién se genera la construcción de la especialización en medicina familiar de la Corporación Remington, se plantea como un proyecto formativo integrador donde las actividades tanto de investigación como prácticas que tienen los estudiantes estuviesen interrelacionadas, es decir, que los ejercicios de investigación que hicieran nuestros residentes estuvieran articulados con sus ejercicios de valoración de pacientes. Cuando ellos hacían ejercicios de investigación, al mismo tiempo estaban haciendo seguimiento a los pacientes y recibiendo entrenamiento en su formación como especialistas en medicina familiar. Por eso hicimos una alianza estratégica con la IPS Promedan Clínica Central Fundadores, que por cierto también es muy cerca, queda muy cerca aquí a la sede de nuestra universidad, y planteamos la constitución de un macroproyecto liderado por el equipo de profesores y que ese macroproyecto estuviese fundamentado en tres líneas de investigación dentro de nuestra residencia. Una línea de investigación se centró en la gestión clínica, otra línea de investigación se centró en la gestión de la salud, salutogénesis, y otra línea de investigación se centró en la gestión del riesgo. Entonces, la idea era que los proyectos de investigación de nuestros residentes pudiesen estar articulados con ese gran macroproyecto que nosotros en este caso estaríamos realizando y constituyendo desde el equipo docente y trabajando en conjunto con el equipo de estudiantes. Para nosotros fue claro que había una problemática internacional y local, y esa problemática se centraba en tres componentes. Un componente es esa mirada compartimental que ha tenido la atención clínica, es decir, la construcción de modelos de atención centrados en visiones donde el interés se centraba en una patología, ¿cierto? Y además de centrarse en una patología, no se consideraban las experiencias o vivencias que tienen los pacientes con lo que conocemos con su salud. Es decir, existe la posibilidad que un paciente enfermo con múltiples patologías pudiese concebir dentro de su cotidianidad la salud como parte esencial de su vida diaria. Eso fue una pregunta que nos surgía cuando estábamos elaborando este proyecto. El otro elemento es el énfasis morbicéntrico que habita en la atención clínica y en nuestro sistema de salud, es decir, la enfermedad es el eje central de los modelos de atención que nosotros actualmente tenemos en nuestro sistema de salud y en muchos sistemas de salud del mundo. Y la otra particularidad que hemos identificado es la fragmentación de los servicios de salud. En este caso, la fragmentación de los servicios de salud generan bajo desempeño en estos servicios de salud, dificultades en el acceso, servicios de baja calidad técnica, incremento en los costos de producción y, por supuesto, baja satisfacción de los usuarios. Todo eso comienza a generar un círculo vicioso en donde hay un financiamiento insuficiente, donde hay una baja autoridad sanitaria, donde falta recursos humanos calificados. Y por este motivo es que para nosotros como profesores y docentes nos pareció importante que dentro de la justificación de este proyecto encontrábamos diversas encuestas realizadas al público en general que muestran que
en múltiples investigaciones existe una mirada favorable a tener un sistema de salud con un enfoque en medicina familiar. Por otro lado, que el perfil del especialista en medicina familiar tiene la capacidad para brindar atención médica en distintos espacios. Es decir, el perfil del especialista en medicina familiar permite que él trabaje en urgencias, en hospitalización, en consulta externa, consulta ambulatoria, ¿cierto? En cirugía. Y la medicina familiar teniendo la ventaja de superar esas limitaciones clásicas de lo que son los enfoques biomédicos de la atención en salud, se presenta como un agente integrador frente a las diferentes dificultades que hay en los sistemas de salud fragmentados. Para nosotros, que hemos realizado este proyecto de investigación, hemos identificado que una de las problemáticas que con más relevancia se presenta en nuestro sistema de salud y a nivel global es lo que entendemos y conocemos como pluripatología. La pluripatología en este caso se presenta como un fenómeno en las ciencias de la salud donde la coexistencia entre múltiples enfermedades favorece la o resulta en la generación de desenlaces desfavorables para nuestros pacientes y en un aumento de la mortalidad, pero no solamente para la calidad de vida del paciente, sino también para el funcionamiento del sistema de salud con el incremento también, por ejemplo, en los costos en el sistema de salud. Por ejemplo, el caso colombiano no es la excepción. Por ejemplo, ahora para el año 2025, cerca del 15.5% de la población colombiana será adulta mayor. Y este grupo poblacional, para el caso colombiano, es el grupo poblacional que tiende a estar integrado por personas con múltiples diagnósticos de enfermedades. Sumémosle a eso hasta que hace poco, año 2020, por ejemplo, la pluripatología se le suma a la presencia, por ejemplo, de lo que fue el COVID-19. El COVID-19, por ejemplo, nos mostró que muchas personas que tenían múltiples patologías o enfermedades crónicas no transmisibles tenían mayor riesgo de complicarse en los servicios de urgencias, en los servicios de hospitalización y las unidades de cuidado intensivo. Todo esto representó una serie de desafíos para el trabajo que venimos realizando en este proyecto. Primero quiero aclarar algunas definiciones. Primero que el concepto desarrollado a partir de pluripatología o multimorbilidad es un concepto muy trabajado por parte del médico internista Alban Feinstein, que falleció en el año 2001, en el cual él mencionaba que el concepto de comorbilidad da cuenta de cualquier entidad adicional distinta que haya existido o pueda ocurrir durante el curso clínico de un paciente que tiene una enfermedad en estudio. Eso es lo que él define como comorbilidad. Pero existe otro elemento, otro concepto, que es el concepto de multimorbilidad, cuyo sinónimo también podría ser pluripatología, que son términos que se usan también de forma indistinta en la literatura académica y sobre todo en inglés. En inglés se encuentra mucho la expresión multimorbidity. Multimorbilidad significa la coocurrencia de dos o más condiciones crónicas en una persona sin definir una enfermedad de base. Y dado que estamos hablando de enfermedades crónicas no transmisibles, a nivel internacional se han creado múltiples estrategias para enfrentar estas situaciones. Se han creado modelos de atención para enfermedades crónicas, por ejemplo, el Chronic Care Model, diseñado y actualizado por la Organización Mundial de la Salud. Y cuando ustedes ven, por ejemplo, en la gráfica y en la diapositiva, ustedes ven que hay un interés muy preponderante en que dentro de esos modelos de atención se vincule el rol de la comunidad, ¿cierto? La comunidad como cuidadora en esos procesos. También podemos ver el ejemplo de la pirámide de Kaiser permanente en Estados Unidos, donde esta pirámide nos plantea una serie de niveles y en la base de esos niveles está la gran mayoría de la población y por eso predomina el trabajo desde la autogestión, el autocuidado, luego la gestión de la enfermedad y en la cúspide de la pirámide encontramos lo que se denomina la gestión de caso, es decir, aquellos pacientes con patologías más complejas, pero que usualmente esos pacientes son los más complejos, pero son los que además de todo consumen la mayor cantidad de recursos del sistema de salud. Y hay otra serie de experiencias a nivel internacional, CRODIS, Prisma, PACE, que se han realizado en distintos países. Es decir, el tema de cómo abordar las enfermedades crónicas desde los modelos de atención se ha planteado de muchas formas. Pero fíjense que muchos de estos ejemplos siguen centrándose en la patología. Y por eso nos llamó mucho la atención, por ejemplo, el trabajo realizado en España por la Junta de Andalucía,
el trabajo de investigación liderado por el doctor Alberto Ruiz Cantero, que nos genera una serie de categorías para dar cuenta de la pluripatología. Y es que entendamos una cosa, y es que el concepto de pluripatología tiene una serie de dificultades, porque usualmente no es un concepto clínico, sino un concepto epidemiológico. Es decir, nosotros en clínica no logramos llevar a cabo la utilización de ese concepto para la definición y la definición de conductas con los pacientes. Entonces, para nosotros fue muy llamativo e interesante trabajar ese tipo de elementos a la hora de plantear la construcción de un modelo. Como ven en la diapositiva, pueden observar que el equipo de la Junta de Andalucía planteó una serie de categorías para poder hacer la clasificación, en este caso, de los pacientes con pluripatología. Aquellos que cumplieran con dos de esas categorías se podrían denominar pacientes en condición de pluripatología. De ahí que para nosotros, los determinantes sociales tenían mayor preponderancia en ello, desarrollar la identificación de las distintas dimensiones de indicadores salutogénicos. Clave fue la identificación de estos niveles de autopercepción de salud y bienestar, un trabajo que está en desarrollo. El otro elemento fue la identificación de los costos, evaluación económica. Y empezamos a identificar, por ejemplo, total de pacientes hospitalizados, números de hospitalizaciones. Empezamos a mirar elementos como valores de hospitalización, valores de medicamentos de hospitalización, y que en estos momentos también nos encontramos en la fase de procesamiento de la información. El otro elemento que también hemos comenzado a realizar es el desarrollo de un aplicativo web, que como ustedes ven ahí, empezamos a trabajar con bases de datos relacionales, todo lo que tiene que ver con tablas relacionales, con Postgres, SQL y distintas tecnologías. En estos momentos nos encontramos haciendo la migración desde el Looker Studio de Google hacia lo que se denomina como Power Apps para empezar a hacer los seguimientos de nuestros pacientes y tener todo el proceso de digitalización. ¿Qué reflexiones nosotros encontramos con este proyecto que está en curso? Uno, el impacto de la gestión del riesgo en la atención integral definitivamente es clave y sustancial para la modificación de los costos y también para determinar conductas e intervenciones a seguir con nuestros pacientes. Hemos identificado que dentro de todas las actividades desde el punto de vista de la autopercepción de salud y desde el componente salutogénico, la actividad física es un elemento fundamental para nuestros pacientes donde ellos han manifestado de que dentro de sus procesos de funcionalidad, si esto se garantiza, los niveles de autopercepción aumentan. La satisfacción del paciente como indicador de éxito en estos modelos siempre es importante cuando estos se realizan estos modelos de atención, preguntarle al paciente sobre sus experiencias y sobre sus percepciones y definitivamente los desafíos que implica la implementación de modelos de atención para la pluripatología. Nuevamente, agradezco a todos los organizadores del Congreso Nacional de Medicina Familiar por esta invitación y doy gracias por esta oportunidad. Muchísimas gracias.